Yo estaba a punto de tocar la puerta de la casa de mi hija cuando escuché su voz atravesar la ventana entreabierta como una daga fría. No te preocupes, Marco. Vamos a hacer que papá pague todo. Mi mano se congeló en el aire, el pequeño ramo de flores que había comprado en el mercado temblando entre mis dedos arrugados. 68 años caminando por este mundo, y nunca pensé que las palabras más dolorosas las escucharían de los labios de mi propia sangre. Era un martes por la tarde, el mismo día que siempre visitaba a Roberta. Habíamos establecido esta rutina hace más de un año, después de que María muriera. Cada martes, después de hacer las compras en el mercado de la colonia, pasaba por su casa para charlar un rato, para verla sonreír, para sentir que todavía tenía familia en este mundo que se había vuelto demasiado silencioso sin mi esposa. ¿Pero cómo?, preguntó Marco, mi yerno, con esa voz nerviosa que siempre tenía cuando hablaba de dinero. Era una voz que había aprendido a reconocer en los últimos meses, cada vez que venían a cenar a mi casa los domingos. Siempre había algo que necesitaban, siempre algún gasto imprevisto. Tu padre no es tonto, Roberta. Ya le hemos pedido tanto. Hubo una pausa, y yo contuve la respiración, pegándome más a la pared de ladrillo áspero que me ocultaba de su vista. El sol de la tarde me golpeaba la espalda a través de la camisa de algodón, pero sentía frío. Un frío que empezaba en el estómago y se extendía por todo mi cuerpo como hielo derretido. Es fácil, respondió ella, y su risa me heló la sangre. Era la misma risa que tenía cuando era niña y había hecho alguna travesura. Pero ahora no había nada tierno en ese sonido. Le voy a decir que estoy embarazada. Que tú y yo estamos esperando su primer nieto. Él nunca me dirá que no a eso. Se derretirá como mantequilla al sol, ya verás. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Las flores cayeron al suelo como si mis dedos hubieran perdido toda la fuerza, pétalos blancos dispersándose como mis ilusiones sobre el concreto agrietado de la banqueta. Mi Roberta. Mi pequeña Roberta, que solía quedarse dormida en mis brazos mientras yo le contaba cuentos después de llegar del taller, con las manos negras de grasa pero el corazón lleno de amor por ella. La niña que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas, que me esperaba despierta cuando llegaba tarde del trabajo, que me decía que era el mejor papá del mundo. Y si pregunta por pruebas médicas, insistió Marco. Su voz sonaba más cercana ahora, como si se hubiera acercado a la ventana. Yo me pegué más a la pared, sintiendo el frío del cemento traspasar mi camisa, el corazón latiéndome tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde adentro. Le diré que es muy temprano para ir al doctor, pero que necesitamos el dinero ya para preparar todo. Para la cuna, la habitación del bebé, los gastos médicos. La voz de Roberta sonaba calculadora, fría como el metal. Cada palabra medida como si hubiera ensayado este momento durante días. Papá tiene esos ahorros que guardaba para su vejez. Nunca los va a usar, de todas formas. Está solo, no tiene planes grandes. Es mejor que ese dinero nos ayude a nosotros ahora que estamos empezando la familia. Las palabras me golpearon como puños. Nunca los va a usar. Como si yo fuera un muerto en vida, como si mi futuro no importara, como si los años que me quedaran fueran solo tiempo perdido que había que llenar hasta que finalmente me fuera de este mundo. ¿Así me veía? ¿Como un viejo inútil cuyo único propósito era financiar sus mentiras? Marco rió, un sonido áspero que me raspó los oídos como vidrio roto. Tu padre siempre ha sido demasiado blando contigo. Incluso cuando éramos novios, recuerdo cómo te consentía. Nunca te negó nada. Y era cierto. Nunca le había negado nada. Cuando quiso estudiar diseño en lugar de una carrera más práctica, yo pagué sin quejarme. Cuando quiso ese vestido caro para su graduación, trabajé horas extra durante un mes. Cuando se casó, gasté los ahorros de 2 años en una boda que ella soñaba. Porque eso es lo que hacen los padres que aman. Dan todo sin esperar nada a cambio. O eso creía yo. Exacto. Y ahora vamos a usar eso a nuestro favor. Hubo el sonido de pasos sobre el piso de madera, tacones que golpeaban con ritmo firme, decidido. Solo necesitamos 20,000 para cubrir las deudas de tu negocio. Después, cuando se dé cuenta de que no hay bebé, ya será tarde. El dinero estará en nuestras cuentas, y simplemente le diremos que perdí el embarazo. Fingiremos estar tristes, y él tendrá que consolarnos en lugar de reclamar. Mis rodillas casi cedieron. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. 20,000 pesos. Toda una vida de trabajo resumida en esa cifra que ella mencionaba con tanta facilidad. Cada peso ahorrado con el sudor de mis manos callosas, cada centavo guardado mientras me privaba de pequeños lujos, comiendo frijoles en lugar de carne,
remendando la ropa en lugar de comprar nueva, caminando en lugar de tomar el autobús cuando podía. Todo pensando siempre en el futuro, en los días difíciles que pudieran venir, en la posibilidad de enfermarse, de necesitar medicina cara, de no poder trabajar más. Y ella lo sabía. Sabía exactamente cuánto tenía guardado porque yo, como el ingenuo que fui, se lo había contado hace unos meses cuando vino a visitarme con cara preocupada, preguntándome si tenía algo ahorrado por si acaso te pasa algo, papá. Pensé que se preocupaba por mí. Pensé que quería saber que estaría bien cuidado en mis últimos años. ¡Qué estúpido fui! ¿Cuándo se lo vas a decir?, preguntó Marco, y pude escuchar cómo se frotaba las manos. Probablemente ya estaba calculando en qué gastar ese dinero que ni siquiera habían conseguido todavía. Mañana. Le voy a hacer una comida especial, esa pasta que le gusta con salsa de tomate casera. Lo voy a poner de buen humor primero, le voy a hablar de mamá, de los viejos tiempos. Y después le daré la noticia. Va a llorar de felicidad, ya verás. Siempre soñó con ser abuelo. Me va a abrazar, me va a decir lo orgulloso que está, y ahí le voy a pedir el dinero. Sí, siempre soñé con ser abuelo. Soñé con enseñarle a mi nieto a arreglar motores, a pescar en el río como hice con Roberta cuando era pequeña, a contarle historias de su abuela María. Soñé con ver en sus ojos la misma curiosidad que Roberta tenía antes de que el mundo la cambiara, antes de que el dinero se volviera más importante que el amor, antes de que aprendiera a ver a su propio padre como una fuente de recursos y no como una persona. Pero ahora cada una de esas palabras era una puñalada envenenada. Sabía que todo era mentira, pero el dolor no era menor. Era peor. Porque sabía que al día siguiente tendría que sentarme en su mesa, tendría que comer esa pasta que haría con sus propias manos mientras planeaba robarme, tendría que fingir sorpresa cuando me diera la noticia, tendría que actuar como si no hubiera escuchado nada, como si realmente creyera en sus lágrimas de cocodrilo y en su alegría fingida. El aire se había vuelto pesado, espeso. Cada respiración me costaba trabajo. Mis 78 años de vida parecían haberse concentrado en este momento horrible, en esta revelación que cambiaba todo lo que creía saber sobre la persona que más amaba en el mundo. Me alejé de esa ventana como un ladrón en la noche, paso a paso, cuidando que mis zapatos gastados no hicieran ruido sobre el pavimento desigual. Las flores quedaron allí, pisoteadas y marchitas, pétalos que el viento comenzaba a esparcir como pequeñas lágrimas blancas. Subí a mi viejo Chevrolet, el mismo que había comprado hace 15 años cuando el taller aún iba bien, cuando todavía creía que el trabajo duro y el amor eran suficientes para construir una familia sólida. Me quedé sentado en el asiento del conductor con las manos temblorosas sobre el volante de plástico agrietado. El silencio del auto me envolvió como un manto pesado, sofocante. Afuera, la tarde comenzaba a oscurecerse, y las luces de las casas se encendían una por una como pequeñas estrellas terrestres. Cada ventana iluminada contaba la historia de familias que cenaban juntas, que se abrazaban, que compartían sus días, que se querían de verdad. Y yo estaba allí, solo, descubriendo que la persona que más amaba en este mundo estaba dispuesta a mentirme de la forma más cruel para robarme lo poco que tenía. En ese momento, mientras veía cómo la oscuridad comenzaba a tragarse el día, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima fácil que ellos esperaban. No iba a ser el viejo tonto y sentimental que se derretiría con una mentira sobre nietos. Si Roberta y Marco querían jugar conmigo, si querían aprovecharse de mi amor de padre y de mi sueño de ser abuelo, iban a descubrir que habían elegido al oponente equivocado. Pero no actuaría con prisa. No me dejaría llevar por la ira o el dolor. Sería paciente como había aprendido a ser en todos estos años de trabajo duro. Sería inteligente como me había enseñado la vida. Dejaría que desarrollaran su plan, que se sintieran seguros, que creyeran que me tenían en sus manos. Pero yo tendría mi propio plan. Y cuando terminara de jugar conmigo, cuando creyeran que habían ganado, descubrirían que habían subestimado gravemente al hombre que los había criado. Encendí el motor con manos que ya no temblaban. El rugido del viejo motor me tranquilizó. Era un sonido familiar, honesto, de máquina que funciona porque alguien la cuida con respeto. Conduje de regreso a mi casa en silencio, con el radio apagado porque necesitaba escuchar mis propios pensamientos, necesitaba planear mis próximos movimientos con la precisión de un mecánico que desarma un motor pieza por pieza. Cuando llegué a casa esa noche, me serví un vaso de agua fría y me senté en mi sillón de siempre, ese de cuero gastado que había comprado cuando María aún vivía. La casa estaba demasiado silenciosa, como siempre desde que ella se fue hace 2 años. Pero esta vez el silencio tenía un peso diferente, más pesado, más doloroso. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran como olas,
porque necesitaba recordar quién había sido antes de convertirme en el viejo ingenuo que mi hija creía que era. 40 años atrás, yo tenía las manos fuertes y los sueños más fuertes aún. Mi taller mecánico era pequeño, pero era mío. García Motores, decía el letrero pintado a mano que colgaba sobre la puerta de metal corrugado. María estaba embarazada de Roberta, y yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana, porque cada peso que ganaba era un peso más para el futuro de mi familia. Recuerdo el día que nació Roberta. Era un martes lluvioso de octubre, y yo estaba debajo de un Datsun viejo cuando María comenzó con los dolores. Llegué al hospital con las manos manchadas de aceite, el overol sucio, pero con el corazón más limpio que nunca. Cuando la enfermera me puso a esa niña pequeñita en los brazos, cuando vi sus ojos negros mirándome como si yo fuera lo más importante del mundo, juré que iba a darle todo lo que yo nunca tuve. Y cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí. Cuando Roberta cumplió 5 años y me dijo que quería una bicicleta rosa como la de su amiga Lupita, trabajé un mes de domingos extras para comprarla. Recuerdo su cara cuando la vio en la mañana de su cumpleaños, como gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. Eres el mejor papá del mundo, me susurró al oído, y yo sentí que todo el cansancio, todo el trabajo, valía la pena. Los años pasaron como páginas de un libro que se escribía día a día con sudor y amor. Roberta crecía, y yo seguía trabajando. Cuando tenía 10 años y me pidió lecciones de piano, vendí mi moto para pagarlas. Cuando tenía 15 y quería ir a un viaje de estudios a Guadalajara, dejé de almorzar durante 2 meses para ahorrar el dinero. María me regañaba, me decía que me iba a enfermar, pero yo le decía, es por nuestra hija. Ella merece tener las oportunidades que nosotros no tuvimos. El taller iba bien en esos años. La gente confiaba en mí porque era honesto, porque no cobraba de más, porque reparaba las cosas para que duraran y no para tener que volver al mes siguiente. Tenía clientes que venían desde el otro lado de la ciudad porque sabían que Aurelio García no era un estafador como otros mecánicos. Era un trabajo duro, mis manos siempre estaban cortadas y manchadas, mi espalda dolía cada noche, pero era mi trabajo. Era lo que sabía hacer, y lo hacía bien. Cuando Roberta cumplió 18 años, me dijo que quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada. Era caro, muy caro para nosotros. María y yo nos sentamos en la mesa de la cocina una noche, después de que ella se fuera a dormir, y calculamos los números una y otra vez. No nos alcanzaba. Simplemente no había forma de pagar esa carrera con lo que ganaba el taller. Podríamos pedirle que estudie en la universidad pública, sugirió María, contando los billetes arrugados que guardábamos en una lata de café, o una carrera más barata. Pero yo no podía hacerle eso a mi hija. No podía ser el padre que le dice a su hija que sus sueños son demasiado caros. Así que hipotequé el taller. Firmé papeles que apenas entendía, pero que me permitían conseguir el dinero para su carrera. Es una inversión, me dijo el señor del banco, un hombre con traje y corbata que nunca había tenido grasa debajo de las uñas. Su hija va a estudiar, va a conseguir un buen trabajo, y después ella los va a ayudar a ustedes. Durante 4 años pagué esa hipoteca trabajando aún más duro. Aceptaba trabajos que otros mecánicos rechazaban, reparaciones complicadas, motores que otros decían que no tenían salvación. Mis manos envejecieron 10 años en esos 4 años, pero cada mes mandaba el pago del banco y cada semestre pagaba la colegiatura de Roberta. Ella se graduó con honores. Recuerdo el día de su graduación, cómo se veía hermosa con su toga y su birrete, cómo me abrazó en el estacionamiento de la universidad y me dijo, gracias, papá. Todo esto es gracias a ti. Yo lloré ese día. Lloré de orgullo, de cansancio, de felicidad. Pensé que había valido la pena. Pensé que había criado a una hija que entendía el valor del sacrificio, que sabía lo que costaba cada oportunidad que le había dado. Pero las cosas empezaron a cambiar después de eso. Roberta consiguió un trabajo en una agencia de publicidad, conoció a Marco, se casó. Ya no venía tanto a casa, ya no me contaba sus problemas como antes. Cuando venía de visita, siempre había prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, las visitas se convirtieron en peticiones de dinero. Primero fue para el depósito del departamento donde iban a vivir. Solo es un préstamo, papá. Te lo devolvemos en unos meses. Después fue para el auto de Marco, porque el suyo se había descompuesto y necesitaba uno para trabajar. Luego para los muebles, para las cortinas, para el viaje de luna de miel tardía que se merecían después de tanto trabajar. Yo daba el dinero sin quejarme porque pensaba que era temporal,
que era normal que una pareja joven necesitara ayuda para empezar. María me decía a veces que tenía dudas, que Roberta había cambiado, que ya no era la niña agradecida que habíamos criado. Pero yo la defendía. Es mi hija, le decía. La familia se ayuda. Entonces María se enfermó. Al principio pensamos que era solo cansancio, estrés. Pero los doctores encontraron algo en sus pulmones, algo que crecía demasiado rápido y que se comía su vida día a día. Los tratamientos eran caros, muy caros. Tuve que vender herramientas, tuve que cerrar el taller algunos días para llevarla a sus citas médicas. Nuestros ahorros se evaporaron como agua en el desierto. Recuerdo haber llamado a Roberta esa noche cuando los doctores nos dijeron que María necesitaba un tratamiento experimental que costaba más de lo que ganaba en un año. Hija, le dije con la voz quebrada, tu mamá está muy enferma. Necesitamos ayuda. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y después me dijo que ellos también estaban pasando por problemas económicos, que Marco había perdido un contrato importante, que no podían ayudar en ese momento. Esa noche, mientras veía a María dormir en su cama de hospital, pálida como un fantasma, entendí algo que no quería entender. Mi hija, la niña por la que había sacrificado todo, no estaba dispuesta a sacrificar nada por nosotros. Todo el dinero que le había dado a lo largo de los años había sido un regalo sin condiciones, pero cuando nosotros necesitamos ayuda, súbitamente ellos no tenían nada que dar. María murió 3 meses después. Roberta vino al funeral, lloró, me abrazó, me dijo lo mucho que sentía no haber podido ayudar más. Pero ya era tarde. Mi esposa se había ido, y yo me había quedado solo con mis recuerdos y con una hija que había aprendido a tomar pero no a dar. Los meses después del funeral fueron los más difíciles de mi vida. La casa estaba demasiado vacía, demasiado silenciosa. Roberta venía a visitarme los martes, pero nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, como si habláramos a través de un vidrio grueso. Ya no me contaba sus problemas reales, solo me hablaba del clima, del trabajo, de cosas que no importaban. Y aún así, yo seguía dándole dinero cuando me lo pedía. Porque era lo único que parecía conectarnos todavía. Porque cuando le daba dinero, ella me sonreía como cuando era niña, me daba las gracias, me hacía sentir que todavía era útil para algo. Qué patético había sido. Ahora, sentado en mi sillón mientras la noche se hacía más profunda afuera, entendía la verdad completa. Mi hija no me veía como su padre. Me veía como un cajero automático con sentimientos, alguien a quien podía manipular usando los recuerdos de cuando era pequeña y yo era su héroe. Había criado a una extraña que llevaba mi apellido pero que había perdido mi corazón en algún punto del camino. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, el viejo Aurelio García iba a recordar quién había sido antes de convertirse en una víctima. Iba a recordar al hombre que construyó un negocio con sus propias manos, que resolvía problemas que otros no podían resolver, que nunca se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Me levanté del sillón y fui hacia la cocina. Mañana mi hija vendría con su mentira sobre el embarazo, y yo estaría listo para ella. El miércoles llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Me levanté temprano como siempre, preparé mi café en la misma taza desportillada que usaba desde hace 10 años, y me senté a esperar. Sabía que Roberta vendría alrededor del mediodía, como había dicho en su conversación con Marco. A las 11:30 escuché su auto estacionarse frente a mi casa. El mismo Honda Civic plateado que yo había ayudado a pagar hace 3 años cuando me dijo que necesitaba transporte confiable para ir al trabajo. «Papá», gritó desde la puerta principal, con esa voz alegre y cantarina que no había escuchado en meses. «Vine a hacerte tu pasta favorita». La escuché manipular las bolsas del supermercado, y después sus pasos acercándose a la sala donde yo estaba sentado leyendo el periódico. Cuando me abrazó, noté inmediatamente la diferencia. El abrazo duró más tiempo del normal, sus brazos me apretaron con más fuerza, como si fuera el padre más querido del mundo. «¿Cómo estás, papá? Te ves muy bien». «Estoy bien, hija. ¿Y tú? ¿Cómo está Marco?», pregunté, interpretando mi papel de padre ignorante e ingenuo. Era extraño actuar así, fingir que no sabía nada, pero también me daba una sensación de poder que no había sentido en mucho tiempo. «Marco está muy bien, trabajando mucho como siempre». Se dirigió a la cocina cargando las bolsas. «Por eso vine hoy, quería pasar tiempo contigo. Siento que últimamente hemos estado muy ocupados y no te he visitado lo suficiente». Mentira número 1. La visitaba cada martes religiosamente desde que María murió, y ella apenas tenía tiempo para charlar conmigo más de 1 hora antes de inventar alguna excusa para irse.
Comenzó a sacar ingredientes de las bolsas, pasta importada, no la barata que compraba normalmente, tomates frescos en lugar de la salsa enlatada, queso parmesano auténtico que costaba 3 veces más que el rallado común. Todo lo mejor, todo para ponerme de buen humor antes del gran golpe. Durante la siguiente hora, Roberta fue la hija perfecta que había dejado de ser hace años. Me contó anécdotas graciosas de su trabajo, me preguntó por mis programas de televisión favoritos, incluso sacó el tema de María. ¿Recuerdas cómo le encantaba cuando yo cocinaba para ustedes?, dijo mientras revolvía la salsa. El aroma de la comida llenó la casa, y por un momento me permití imaginar que esto era real, que mi hija realmente había venido a pasar tiempo conmigo porque me extrañaba. Pero entonces recordé las palabras que había escuchado el día anterior: va a llorar de felicidad, ya verás. Nos sentamos a comer, y la pasta estaba deliciosa. Roberta se había esforzado de verdad, y mientras comíamos, mantuvo una conversación ligera y agradable. Habló de sus planes para remodelar la cocina de su casa, de las vacaciones que quería tomar con Marco el próximo año. Papá, dijo cuando terminamos de comer, y algo en su tono cambió. Se volvió más suave, más íntimo. Hay algo que quiero decirte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que parecían tan reales que por un segundo dudé de lo que había escuchado el día anterior. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? Estoy más que bien, papá. Estoy embarazada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y su sonrisa era tan radiante, tan convincente, que cualquier padre habría caído en esa actuación. Marco y yo vamos a tener un bebé. Vas a ser abuelo. El momento había llegado. Después de escuchar todos sus planes, después de saber exactamente lo que estaba haciendo, tenerla frente a mí ejecutando la mentira era surreal. ¿En serio? Me levanté de la silla como si la emoción me hubiera dado energía súbita. ¿De verdad vas a tener un bebé? Me acerqué a ella y la abracé, sintiendo como su cuerpo se tensaba ligeramente. Sí, papá, sí. Sollozó contra mi hombro. Todavía es muy pronto, apenas de unas semanas, pero queríamos que fueras el primero en saberlo. Roberta, hija mía, no sabes lo feliz que me haces. Siempre soñé con ser abuelo, con enseñarle a mi nieto todo lo que te enseñé a ti cuando eras pequeña. ¿Ya han ido al doctor?, pregunté, sabiendo perfectamente cuál sería su respuesta. Todavía no. Es muy pronto, solo tengo unas semanas de retraso. Pero me hice una prueba casera y salió positiva. Nos quedamos en silencio por un momento, y yo aproveché para observarla. Incluso sabiendo lo que estaba haciendo, seguía siendo mi hija. Papá, dijo finalmente, y su voz cambió otra vez. Ahora sonaba más insegura, más vulnerable. Hay algo más que necesito decirte. Aquí viene, pensé. Aquí viene la verdadera razón de la visita. ¿Qué pasa, hija? Bueno, ya sabes cómo han estado las cosas últimamente. El negocio de Marco ha tenido algunos problemas. Se retorció las manos nerviosamente. Y ahora con el bebé, necesitamos empezar a preparar tantas cosas. La habitación, los muebles, todos los gastos médicos que van a venir. ¿Necesitan ayuda?, pregunté, como el padre generoso que había sido siempre. No queremos pedirte dinero, papá. Ya has hecho tanto por nosotros. Otra mentira. Pero Marco está muy estresado con todo esto, y yo tengo miedo de que el estrés afecte al bebé. La manipulación era hermosa en su simplicidad. No solo me estaba pidiendo dinero, sino que me estaba haciendo sentir que dárselo era la única forma de proteger a mi supuesto nieto. Roberta, dime cuánto necesitan. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y triunfo. ¿En serio, papá? ¿Nos ayudarías? Por supuesto. Es mi primer nieto. Haría cualquier cosa por ustedes. Me levanté y fui hacia el escritorio. ¿Cuánto necesitan? Bueno, serían como 20,000 pesos. Sé que es mucho, pero... No es mucho para mi nieto, la interrumpí, sacando mi chequera. 20,000 pesos. Exactamente la cantidad que había mencionado en su conversación con Marco. Aquí tienes, le dije, entregándole el cheque. Para mi nieto. Me abrazó con tal fuerza que casi me lastima. Gracias, papá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Te prometo que te lo vamos a devolver. La despedí en la puerta con un último abrazo, y cuando se fue, me quedé parado en el umbral viendo cómo su auto desaparecía por la calle. Era hora de hacer mi próximo movimiento. En cuanto el auto de Roberta desapareció de mi vista,
Entré a la casa y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en el silencio como un disparo, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me molestó. Al contrario, lo necesitaba para pensar con claridad. Me dirigí directamente al teléfono de la cocina, ese aparato viejo de disco que María siempre había querido cambiar por uno moderno, pero que yo me negaba a reemplazar porque funcionaba perfectamente. Marqué el número que me sabía de memoria, el mismo al que había llamado tantas veces durante los últimos 20 años. Banco Nacional, sucursal Centro, buenos días. Buenos días. Habla Aurelio García. Necesito hablar con el gerente, por favor. Un momento, señor García. Mientras esperaba, observé el cheque que había quedado sobre la mesa de la cocina. No había ningún cheque. Esa había sido mi primera medida inteligente. Le había dado a Roberta un cheque sin fondo, de una cuenta que había cerrado hace 6 meses. Cuando ella fuera a cobrarlo mañana, se llevaría una sorpresa desagradable. Pero eso era solo el primer paso. Señor García, soy el licenciado Herrera. ¿En qué puedo ayudarlo? Licenciado, necesito bloquear inmediatamente todas mis cuentas. Todas. No quiero que se pueda hacer ninguna transacción sin mi presencia física en el banco. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Ha tenido algún problema, señor García? ¿Perdió alguna tarjeta? No exactamente. Digamos que tengo razones para creer que alguien podría intentar acceder a mis fondos de manera irregular. Entiendo. Voy a proceder inmediatamente. También quiere que bloqueemos las transferencias electrónicas. Todo. No quiero que se mueva ni un peso sin que yo esté presente para autorizarlo. Colgué el teléfono sintiendo la primera verdadera satisfacción del día. Roberta probablemente creía que tendría acceso fácil a mis ahorros una vez que yo descubriera que iba a ser abuelo. Tal vez pensaba que en mi alegría senil le daría acceso a mis cuentas, o que podría convencerme de hacer transferencias más grandes. Pero eso no iba a pasar. El resto de la tarde lo pasé preparándome. Saqué de mi escritorio todos los documentos importantes, escrituras de la casa, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios, testamento. Todo lo que necesitaba para proteger lo que había construido durante toda una vida de trabajo duro. También saqué algo que no había tocado en años, mi vieja grabadora de casetes, esa que usaba en el taller para grabar las quejas de los clientes sobre sus autos. La limpié, le puse pilas nuevas, y la probé varias veces hasta estar seguro de que funcionaba perfectamente. Si Roberta quería jugar sucio, yo tenía que estar preparado con evidencia. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque estuviera tranquilo, sino porque finalmente tenía un propósito claro. Durante demasiado tiempo había sido reactivo, simplemente respondiendo las peticiones de dinero de mi hija sin cuestionar nada. Ahora yo tenía el control. El jueves por la mañana sonó el teléfono muy temprano. Era Roberta, y su voz sonaba tensa, preocupada. «Papá, soy yo». «Buenos días, hija. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está mi nieto?» «Bien, bien. Papá, tengo una pregunta. ¿El cheque que me diste ayer está bien? Quiero decir, ¿hay suficiente dinero en esa cuenta?» Ahí estaba. Había ido al banco temprano, había intentado cobrar el cheque, y había descubierto que no valía nada. Su voz trataba de sonar casual, pero yo podía detectar la desesperación debajo de la superficie. «¿Qué cheque, hija?», pregunté, fingiendo confusión. El que me diste ayer. Para los gastos del bebé». «Ah, sí. ¿Hay algún problema con él?» «No, no es eso. Es solo que en el banco me dijeron que había algún tipo de problema técnico con la cuenta, que necesitaban verificar algunos datos contigo». Mentía otra vez. El banco no le había dicho eso. Probablemente le habían informado directamente que la cuenta estaba cerrada y que el cheque no tenía valor. Pero ella no podía admitirlo sin revelar que había intentado cobrarlo inmediatamente, lo cual haría obvio que necesitaba el dinero con urgencia. «Qué extraño. Déjame llamar al banco para ver qué está pasando». «¿Podrías hacerlo hoy, papá? Es que Marco está muy ansioso por empezar con los preparativos para el bebé». «Por supuesto, hija. No te preocupes. Voy a arreglar todo». Cuando colgué, no pude evitar sonreír. Era interesante ver cómo cambiaba el tono de sus llamadas ahora que las cosas no salían según su plan. Ya no era la hija amorosa que había venido a cocinarme pasta.
Ahora era una mujer desesperada que necesitaba dinero y que se estaba dando cuenta de que tal vez no sería tan fácil conseguirlo como había pensado. Durante los siguientes días, Roberta me llamó 3 veces más. Cada llamada era más insistente que la anterior, pero siempre mantenía la fachada del embarazo. Me contaba sobre las náuseas matutinas que tenía, sobre cómo Marco estaba comprando libros sobre paternidad, sobre los nombres que estaban considerando para el bebé. Era una actuación impresionante, tenía que admitirlo. Si yo no hubiera escuchado su conversación con Marco, probablemente habría creído cada palabra. Pero sabiendo la verdad, cada detalle de su mentira me parecía más cruel que el anterior. El domingo decidí ponerla a prueba. La llamé y le dije que quería acompañarla a su primera cita médica. ¿Qué? Su voz sonó genuinamente sorprendida. ¿Quieres venir conmigo al doctor? Por supuesto, hija. Es mi primer nieto. Quiero estar presente en todos los momentos importantes. Además, María siempre dijo que cuando tuviéramos nietos, ella estaría en cada cita médica. Como ya no está aquí, siento que tengo que estar por los dos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar su cerebro trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una excusa que sonara razonable. Es muy dulce de tu parte, papá, pero, bueno, el doctor dice que es mejor que las primeras citas sean solo entre Marco y yo. Para crear intimidad, ya sabes. Después, cuando esté más avanzado el embarazo, por supuesto que podrás venir. ¿Qué doctor es? ¿Ya tiene cita? Sí, es el doctor Ramírez, en la clínica San Miguel. La cita es para el martes. Más mentiras. Apuesto a que no había ningún doctor Ramírez, ninguna cita, ninguna clínica San Miguel en sus planes. Estaba improvisando, tratando de mantener viva su historia mientras buscaba la forma de conseguir el dinero por otros medios. ¿Puedo ir a conocer al doctor antes de la cita? Me gustaría hablar con él sobre los cuidados que necesita mi hija. No, papá. No es necesario. Todo está bajo control. Su voz ahora sonaba francamente molesta. La presión que yo estaba ejerciendo sobre sus mentiras la estaba poniendo nerviosa, y eso era exactamente lo que yo quería. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, pensé en lo irónico de la situación. Mi hija creía que estaba manipulando a un viejo tonto y sentimental, pero en realidad yo estaba controlando cada aspecto de este juego. Cada pregunta que le hacía sobre el embarazo la forzaba a inventar más mentiras, y cada mentira la acercaba más al momento en que toda su historia se derrumbaría. Pero yo todavía no estaba listo para confrontarla directamente. Primero necesitaba más información. Necesitaba entender qué tan profundo era su plan, qué más estaban dispuestos a hacer para conseguir mi dinero. Y sobre todo, necesitaba encontrar la forma de asegurarme de que esto nunca volviera a pasar. Me levanté de la mesa y fui hacia el teléfono. Era hora de llamar a un viejo amigo que podría ayudarme a descubrir toda la verdad. El lunes por la mañana marqué un número que no había llamado en más de 2 años. Del otro lado contestó una voz ronca que reconocí inmediatamente. Bueno. ¿Tadeo? Soy Aurelio García. Hubo una pausa, y después una risa cálida que me trajo recuerdos de tiempos mejores. Aurelio, ¿cómo estás, hermano? Hace siglos que no sé nada de ti. Tadeo Morales había sido mi socio en el taller durante 15 años, antes de que decidiera independizarse y abrir su propio negocio de refacciones. Era un hombre honesto, trabajador, y sobre todo, sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Si alguien podía ayudarme a desentrañar los planes de Roberta y Marco, era él. Tadeo, necesito verte. Es importante. ¿Estás bien? Suenas preocupado. Estoy bien, pero tengo un problema. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde? Por supuesto. Paso como a las 5, ¿te parece? Perfecto. Y Tadeo, trae tu laptop. Vamos a necesitarla. Cuando colgué, sentí el primer alivio genuino en días. Tadeo era exactamente el tipo de persona que necesitaba en este momento, inteligente, leal, y con acceso a información que yo no tenía. Su negocio de refacciones lo había puesto en contacto con muchas personas en la ciudad, incluyendo algunos que trabajaban en bancos, en oficinas de gobierno, en lugares donde se podía conseguir información que no aparecía en los periódicos. El resto del día lo pasé preparándome para la conversación con Tadeo. Organicé todos los documentos que podían ser relevantes, escribí una cronología de todos los eventos recientes con Roberta, y preparé una lista de preguntas específicas que necesitaba respuestas.
A las 5 en punto escuché el motor familiar de la camioneta de Tadeo estacionándose frente a mi casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con el mismo hombre robusto de siempre, con algunas canas más pero con la misma sonrisa honesta que recordaba. Aurelio me abrazó fuertemente. «Te ves bien, considerando todo lo que has pasado. Pasa, Tadeo. ¿Quieres café?» «Siempre». Nos sentamos en la sala con nuestras tazas, y yo le conté todo. Desde la conversación que había escuchado entre Roberta y Marco, hasta el cheque falso, las llamadas nerviosas, las mentiras sobre el embarazo. Tadeo me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria conforme avanzaba mi relato. «Hijo de puta», murmuró cuando terminé. «Perdón por la expresión, pero esto es muy bajo, incluso para los estándares actuales. Lo peor es que no sé qué tan profundo llega todo esto. ¿Es solo el dinero que tengo ahorrado? ¿Están planeando algo más grande?» Tadeo se quedó pensativo por un momento, tomando sorbos de su café. «¿Sabes qué tipo de deudas tiene Marco? ¿De cuánto dinero estamos hablando realmente?» «No tengo idea. Solo sé que necesitan 20,000 pesos urgentemente. Dame el nombre completo de tu yerno. Voy a investigar un poco». Tadeo abrió su laptop y comenzó a teclear. Tenía acceso a algunas bases de datos que yo ni sabía que existían, contactos en el buró de crédito, en registros públicos, en lugares donde la información sobre las finanzas de las personas estaba disponible si sabías dónde buscar. «Marco Santillán García», le dije, y él siguió tecleando. Después de unos minutos, Tadeo silbó por lo bajo. «Aurelio, esto es peor de lo que pensabas». «¿Qué encontraste?» «Tu yerno no debe 20,000 pesos. Debe más de 200,000. El mundo se tambaleó a mi alrededor. 200,000 pesos. Una fortuna que yo no tenía, que nadie en mi situación podría tener. ¿Cómo es posible?» Aparentemente empezó un negocio de consultoría empresarial hace 2 años. Pidió préstamos de varios bancos, usó las tarjetas de crédito al máximo, incluso pidió dinero prestado a prestamistas privados. Tadeo siguió leyendo de la pantalla. «El negocio quebró hace 6 meses. Los acreedores ya comenzaron procesos legales contra él. Y Roberta sabe todo esto. Tiene que saberlo. Mira esto». Tadeo giró la laptop hacia mí y me mostró un documento. Ella firmó como aval en varios de los préstamos. Legalmente, ella es tan responsable de estas deudas como él. La revelación me golpeó como un puñetazo. No solo mi hija me estaba mintiendo sobre el embarazo para robarme dinero. Estaba en problemas financieros tan graves que podrían perder todo lo que tenían. Y probablemente creían que yo era su única salvación. «Hay más», continuó Tadeo. «Según estos registros, ya vendieron el auto que les ayudaste a comprar. También empeñaron las joyas que Roberta heredó de María. Eso explicaba por qué había venido en un auto diferente el día que me trajo la pasta. Y por qué no había usado el collar de perlas de su madre en su última visita, algo que siempre hacía en ocasiones especiales. ¿Qué más puedes averiguar?» Tadeo siguió investigando, y lo que encontró pintó un cuadro aún más oscuro. Marco había perdido su trabajo regular hace 8 meses, pero no se lo había dicho a Roberta hasta hace 3 meses. Habían estado viviendo de tarjetas de crédito y préstamos mientras él fingía que todavía tenía ingresos. Cuando finalmente confesó la verdad, ya era demasiado tarde para salvarse con medidas normales. «Aurelio, según esto, tienen hasta el final del mes para pagar al menos 100,000 pesos, o van a perder la casa. La casa que yo ayudé a comprar. La misma. Y si no pagan, los prestamistas privados van a ir por todo lo que tengan, incluyendo cualquier dinero que puedan conseguir de familiares». La comprensión llegó como un rayo. No se trataba solo de robarme mis ahorros. Era mucho peor que eso. Una vez que tuvieran mi dinero y se dieran cuenta de que no era suficiente para resolver sus problemas, vendrían por más. Probablemente me pedirían que hipotecara mi casa, que vendiera todo lo que tenía, que me convirtiera en su fuente permanente de financiamiento hasta que no quedara nada de mí. «Tadeo, necesito que me ayudes con algo más. Lo que necesites. Quiero que investigues exactamente cuáles son mis derechos legales aquí. Si ellos intentan estafarme, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerme?» Tadeo asintió gravemente. «Voy a hablar con un abogado que conozco. Pero mientras tanto, hay algo que puedes hacer inmediatamente». «¿Qué?» «Documenta todo. Cada conversación, cada llamada, cada mentira que te digan. Si esto llega a los tribunales,
Vas a necesitar evidencia de que estaban tratando de defraudarte. Esa noche, después de que Tadeo se fuera, me quedé despierto hasta muy tarde pensando en todo lo que había descubierto. Mi hija no solo era una mentirosa y una manipuladora. Estaba desesperada. Y las personas desesperadas hacen cosas que nunca pensaron que serían capaces de hacer. Pero yo ya no era el viejo ingenuo que había sido una semana atrás. Ahora sabía exactamente contra qué me enfrentaba, y tenía un plan para detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Roberta me llamó otra vez para preguntarme sobre el cheque. Esta vez, su voz sonaba francamente desesperada. «Papá, ¿ya pudiste arreglar el problema con el banco?» «Sí, hija. Ya hablé con ellos. Aparentemente hubo un error en el sistema. Pero me dijeron que es mejor que hagas las transacciones en persona, para evitar más confusiones». «¿En persona? ¿Quieres decir que tengo que ir contigo al banco?» «Exactamente. Así nos aseguramos de que no haya más problemas». Hubo un silencio largo. Podía imaginar su frustración. Ir al banco conmigo significaba que yo estaría presente para todas las transacciones, que no podría mentir sobre las cantidades, que no podría manipular la situación a su favor. «¿Cuándo podemos ir?», preguntó finalmente. «¿Qué tal mañana? Podemos ir después de tu cita con el doctor Ramírez». Otra pausa. Bueno, la cita se movió. El doctor tuvo una emergencia. Por supuesto que se movió. Porque nunca había existido en primer lugar. «No hay problema. Entonces podemos ir directamente al banco». «Sí, sí, está bien». Cuando colgué, supe que el momento final se acercaba. Mañana, en el banco, frente a testigos, mi hija tendría que decidir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con sus mentiras. Y yo estaría listo para lo que decidiera hacer. El martes por la mañana me desperté antes del amanecer, pero no por los nervios o la ansiedad. Era la primera vez en meses que me sentía completamente en control de mi propia vida. Había pasado demasiado tiempo siendo reactivo, respondiendo a las crisis y peticiones de otros. Hoy iba a ser diferente. Hoy yo dictaría las reglas del juego. Me vestí con mi mejor camisa, la azul que María siempre decía que me hacía ver distinguido, y los pantalones de vestir que reservaba para ocasiones importantes. Si iba a enfrentar a mi hija, lo haría con la dignidad de un hombre que se respeta a sí mismo. Antes de que Roberta llegara, hice una llamada que había estado planeando desde la noche anterior. «Licenciado Herrera, soy Aurelio García otra vez». «Buenos días, señor García. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» «Quiero que esté presente cuando venga mi hija al banco. Quiero que sea testigo de todo lo que se diga y se haga». «¿Está seguro de que es necesario?» «Completamente seguro. Y licenciado, quiero que grabe toda la conversación». «Entiendo. Estaremos listos». A las 10 en punto, Roberta tocó la puerta. Cuando abrí, noté inmediatamente que se veía cansada, demacrada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. La presión de mantener sus mentiras, combinada con la desesperación financiera, estaba cobrando su precio. «Buenos días, papá. ¿Listo para ir al banco?» «Buenos días, hija. Sí, estoy listo». La estudié por un momento. «¿Estás bien? Te ves un poco pálida». «Es el embarazo», respondió automáticamente. «Las náuseas matutinas han sido terribles». Otra mentira añadida a la pila. Me pregunté si ella misma llevaba la cuenta de todas las historias falsas que había inventado, o si a este punto simplemente improvisaba según la necesidad. «¿Cómo estuvo tu cita con el doctor ayer?» «¿Cita?» Se veía confundida por un segundo, antes de recordar. «Ah, sí. Se canceló, como te dije. Pero ya reprogramamos para la próxima semana». «¿Y Marco? ¿Cómo está tomando todo esto del embarazo?» «Está muy emocionado, por supuesto, aunque también nervioso por los gastos que vienen». «Perfecto». Hasta el final iba a mantener la charada del embarazo, incluso cuando era obvio que yo tenía dudas. Su determinación era admirable, de una forma retorcida. Subimos a mi auto y condujimos al banco en silencio. Yo había elegido ir en mi carro en lugar del suyo porque quería mantener el control de la situación. Si las cosas se ponían difíciles, necesitaba poder irme cuando quisiera. En el banco, nos recibió directamente el licenciado Herrera. Era un hombre de mediana edad, profesional, que claramente entendía que esta no era una transacción bancaria normal. «Señor García, señorita».
Se dirigió a Roberta con una sonrisa cortés. García, soy su hija. Por supuesto. ¿En qué podemos ayudarlos hoy? Mi hija necesita que le transfiera 20,000 pesos, dije directamente, sin rodeos. Para gastos relacionados con su embarazo. Entiendo. ¿Y usted, señorita García, tiene alguna cuenta aquí donde quiere que se deposite el dinero? Roberta vaciló por primera vez. Bueno, pensé que tal vez podría ser en efectivo. ¿20,000 pesos en efectivo? El licenciado Herrera alzó las cejas. Esa es una cantidad considerable. ¿Está segura de que es la forma más segura de manejar esos fondos? Es que necesitamos pagar varios gastos médicos inmediatamente, improvisó Roberta. Y algunos médicos solo aceptan efectivo. El licenciado me miró, esperando mi confirmación. Este era el momento que había estado esperando. Antes de proceder, dije lentamente, me gustaría ver alguna documentación médica que confirme el embarazo. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Roberta me miró como si no hubiera entendido lo que dije. ¿Qué? Documentación médica. Resultados de laboratorio, una nota del doctor, algo que confirme que realmente estás embarazada. Papá. Su voz se volvió pequeña, vulnerable. ¿No confías en mí? Hija, estamos hablando de 20,000 pesos. Una cantidad que representa años de trabajo para mí. Creo que es razonable pedir alguna prueba antes de hacer una transferencia tan grande. Pero te dije que apenas tengo unas semanas. Es muy pronto para... ¿Muy pronto para qué? ¿Para una prueba de sangre? ¿Para una nota médica? La presioné suavemente, pero con firmeza. Roberta, cualquier doctor puede confirmar un embarazo después de unos días de retraso. Podía ver cómo su cerebro trabajaba frenéticamente, buscando una salida que no existía. El licenciado Herrera observaba la escena con interés profesional, claramente entendiendo que algo no estaba bien. Yo no traje los papeles. Están en casa. No hay problema. Podemos esperar hasta que los traigas. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía, y se dio cuenta inmediatamente de su error. Quiero decir, es muy urgente. Los doctores necesitan el pago hoy. ¿Qué doctores, exactamente? Mi voz seguía siendo calmada, pero implacable. Dame sus nombres. Podemos llamarlos directamente para confirmar las citas y los costos. Roberta comenzó a temblar visiblemente. Las mentiras se estaban derrumbando una por una, y ella no tenía forma de sostenerlas. Papá, ¿por qué me estás haciendo esto? Soy tu hija. ¿Por qué no puedes simplemente confiar en mí? Porque, hija, dije con una tristeza que no tenía que fingir, ya no sé si puedo confiar en ti. El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Señor García, tal vez sería mejor que regresaran cuando tengan toda la documentación necesaria. Sí, creo que es lo mejor. Me levanté de la silla. Roberta, cuando tengas las pruebas del embarazo, podemos volver a hablar. Espera. Su voz sonaba desesperada ahora. Papá, necesito ese dinero. Es muy importante. ¿Para el embarazo? Sí, no. Es complicado. ¿Estás embarazada o no, Roberta? Finalmente, después de días de mentiras, vi algo parecido a la honestidad en sus ojos. Pero no era la honestidad que esperaba. Era algo más oscuro, más desesperado. No, susurró. No estoy embarazada. Entonces, ¿para qué necesitas el dinero? Marco, nosotros, estamos en problemas. Problemas graves. ¿Qué tipo de problemas? Deudas. Muchas deudas. Y si no pagamos pronto, vamos a perder todo. Al menos ahora estaba siendo parcialmente honesta. ¿Y pensaste que mentirme sobre un embarazo era la forma de resolver esos problemas? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de vergüenza, de desesperación real. No sabía qué más hacer. Pensé que si creías que ibas a ser abuelo. ¿Pensaste que sería más fácil robarme? No es robar. Eres mi padre. Se supone que tienes que ayudarme. Ayudarte, sí, pero no ser víctima de tus mentiras. Me levanté y comencé a caminar hacia la salida. Cuando estés lista para contarme la verdad completa, toda la verdad, podremos hablar. Hasta entonces, no hay dinero. Papá, por favor.
Me siguió hasta la puerta del banco. Si no conseguimos el dinero, van a venir por nosotros. Gente peligrosa. Me detuve y me volví hacia ella. ¿Gente peligrosa? ¿En qué tipo de problemas se metieron? Prestamistas. Marco pidió dinero prestado a prestamistas privados cuando los bancos ya no nos prestaron más. La situación era aún peor de lo que Tadeo había descubierto. No solo debían dinero a bancos y tarjetas de crédito. Habían caído en manos de agiotistas. ¿Cuánto deben en total? Más de 200,000 pesos. ¿Y crees que 20,000 van a resolver algo? Es para ganar tiempo, para mostrarles que estamos pagando. Finalmente entendí el plan completo. Los 20,000 pesos eran solo el comienzo. Una vez que los tuvieran, vendrían por más. Y más después de eso. Hasta que no quedara nada de mis ahorros, hasta que me convirtiera en otra víctima de su irresponsabilidad financiera. Roberta, escúchame bien. No voy a darte ni un peso hasta que me digas exactamente cómo llegaron a esta situación, cuánto deben, a quién le deben, y cuál es su plan real para salir de este problema. Y sobre todo, hasta que me pidas perdón por mentirme sobre algo tan sagrado como un embarazo. No tienes derecho a juzgarme. Tengo derecho a proteger lo que es mío. Y tengo derecho a esperar honestidad de mi propia hija. La dejé parada en la entrada del banco, llorando y gritando. Mientras conducía de regreso a casa, supe que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser iguales. Pero por primera vez en años, me sentía como el hombre que solía ser. El hombre que no permitía que nadie abusara de él, ni siquiera su propia familia. No tuve que esperar mucho para la reacción. Esa misma tarde, mientras tomaba mi café en la cocina y leía el periódico, escuché el rugido familiar del motor de la camioneta de Marco acercándose a mi casa. El sonido era diferente esta vez, más agresivo, como si el conductor estuviera presionando el acelerador con ira. Miré por la ventana y vi a Marco bajarse del vehículo con movimientos bruscos, seguido por Roberta. Sus caras no mostraban la desesperación suplicante que había visto en el banco esa mañana. Ahora había algo más peligroso en sus expresiones, rabia pura. Decidí no abrir la puerta cuando tocaron. En lugar de eso, me quedé sentado en mi silla, observando cómo sus golpes se volvían más insistentes, más violentos. Aurelio, abre la puerta, gritó Marco. Sabemos que estás ahí. Papá, por favor. La voz de Roberta sonaba diferente ahora, menos manipulativa y más desesperada. Tenemos que hablar. Pero yo no me moví. Después de años de ser el padre complaciente que siempre cedía a sus demandas, necesitaban entender que esos días habían terminado. Si querían hablar conmigo, sería bajo mis términos. Los golpes continuaron por varios minutos más, acompañados de gritos cada vez más agresivos. Finalmente, escuché sus voces alejándose hacia el auto, pero no el sonido del motor encendiéndose. Se habían quedado afuera, probablemente discutiendo qué hacer a continuación. Unos minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Lo dejé timbrar hasta que se activó la contestadora. Papá, soy Roberta. Sé que estás ahí. Mira, entiendo que estés molesto, pero esto es serio. No es solo sobre nosotros. Hay gente que puede lastimarnos si no pagamos. ¿Eso es lo que quieres? Que tu propia hija termine herida por tu egoísmo. Egoísmo. Ahora yo era el egoísta por no querer ser víctima de sus mentiras y su manipulación. La grabadora que tenía conectada al teléfono capturó cada palabra, cada amenaza velada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marco quien hablaba. Aurelio, escúchame bien. Roberta me contó lo que pasó en el banco. ¿Crees que eres muy inteligente, verdad? ¿Crees que puedes humillar a mi esposa y salirte con la tuya? Su voz tenía un tono amenazante que no había escuchado antes. Esa plata que tienes guardada, no te va a servir de nada si algo te pasa. Piénsalo bien. Una amenaza directa, perfecta para mi colección de evidencias. La tercera llamada llegó media hora después. Roberta otra vez, pero ahora llorando histéricamente. Papá, por favor. Marco está diciendo que va a hacer cosas terribles si no conseguimos el dinero. Estoy asustada. Por favor, ayúdame. Soy tu hija. Más actuación, más manipulación emocional. Pero esta vez yo tenía el control de la situación, y no iba a ceder. Al día siguiente, miércoles, las cosas escalaron aún más. Llegaron muy temprano, antes de las 7 de la mañana, despertándome con golpes violentos en la puerta. Aurelio, sal de ahí, cobarde.
Era Marco, claramente fuera de control. Mi esposa estuvo llorando toda la noche por tu culpa. Esta vez sí salí, pero no para ceder a sus demandas. Salí porque necesitaba que los vecinos fueran testigos de su comportamiento. Buenos días, Marco, dije con calma, manteniendo la puerta entreabierta. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedes ayudarme? Su cara estaba roja de ira. Puedes dejar de ser un viejo mezquino y darle a tu hija el dinero que necesita. ¿El dinero para el embarazo que no existe? Eso no importa. Ella es tu hija. Tienes la obligación de ayudarla. Tengo la obligación de amarla, de aconsejarla, de estar presente cuando me necesite. No tengo la obligación de financiar sus mentiras. Marco se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Escúchame bien, viejo. Hay gente esperando ese dinero. Gente que no va a aceptar excusas. ¿Me estás amenazando, Marco? Te estoy advirtiendo. Si algo nos pasa, será tu culpa. Detrás de él, Roberta lloraba, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Había llorado mucho estos últimos días, y cada lágrima había sido parte de una actuación calculada para manipularme. Marco, te voy a decir algo una sola vez. Mi voz se endureció. Sal de mi propiedad. Ahora. Y no regreses hasta que estén listos para una conversación civilizada y honesta. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, viejo? Voy a llamar a la policía. Hazlo. A ver si les importa más tu dinero que la seguridad de tu propia hija. Pero cuando saqué mi teléfono móvil y comencé a marcar, Marco retrocedió. Aparentemente, involucrar a las autoridades no era parte de su plan. Esto no se va a quedar así, murmuró mientras se alejaba hacia su camioneta. Hay otras formas de conseguir lo que necesitamos. ¿Cómo qué? Pregunté, genuinamente curioso por ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Marco se detuvo y me miró con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Cómo hacer que cambies de opinión sobre tu testamento? La implicación era clara. Si no les daba el dinero mientras estaba vivo, encontrarían la forma de conseguirlo después de mi muerte. Era una amenaza de muerte apenas velada. Roberta, la llamé cuando ya se dirigían al auto. ¿Escuchaste lo que acaba de decir tu esposo? Ella se volteó hacia mí, con la cara manchada de lágrimas y maquillaje corrido. Marco está desesperado, papá. Dice cosas que no quiere decir. ¿Y tú? ¿También estás tan desesperada que apoyas las amenazas contra tu propio padre? Yo solo quiero que esto termine. Puede terminar muy fácilmente. Dime la verdad completa sobre sus deudas, busquen ayuda profesional para manejar su situación financiera, y dejen de tratar de manipularme y amenazarme. No es tan fácil, gritó. No entiendes la presión en la que estamos. Entiendo perfectamente. Están en problemas porque tomaron decisiones irresponsables, y ahora quieren que yo pague las consecuencias. Eres nuestro último recurso. No, Roberta. Soy la víctima más fácil que pudieron encontrar. Se fueron sin decir nada más, pero sabía que regresarían. La desesperación los estaba volviendo impredecibles, y eso me preocupaba. Ya no se trataba solo de proteger mi dinero. Se trataba de proteger mi seguridad física. Esa tarde llamé a Tadeo otra vez. Necesito que me ayudes con algo más, le dije cuando contestó. ¿Qué pasó ahora? Le conté sobre las amenazas de Marco, sobre la insinuación de que podrían hacer algo para cambiar mi opinión sobre mi testamento. Aurelio, esto se está poniendo peligroso. Creo que deberías considerar presentar una denuncia formal. ¿Con qué evidencia? Todo fueron insinuaciones. Tienes las grabaciones de las llamadas telefónicas. Y seguramente algunos vecinos escucharon lo que pasó esta mañana. Tadeo tenía razón. Era hora de involucrar a las autoridades antes de que las cosas se salieran completamente de control. Hay algo más que necesito que hagas, le dije. Quiero cambiar mi testamento inmediatamente. ¿Estás seguro? Completamente. Si algo me pasa, quiero asegurarme de que Roberta y Marco no se beneficien ni un peso de mi muerte. Esa noche, mientras revisaba todas las grabaciones que había hecho y organizaba los documentos que necesitaría para la denuncia, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía tristeza por la situación con mi hija. La tristeza había sido reemplazada por una resolución fría y clara. Roberta había elegido su camino cuando decidió mentirme y manipularme. Marco había elegido el suyo cuando decidió amenazarme. Ahora era mi turno de elegir el mío. Y mi elección era simple:
No iba a ser víctima de nadie, sin importar quién fuera. El jueves por la mañana, Tadeo llegó a mi casa con un folder lleno de documentos y una expresión grave que no auguraba nada bueno. Aurelio, necesitas ver esto antes de que vayamos a la fiscalía. ¿Qué encontraste? Marco no solo tiene deudas con prestamistas privados. Está siendo investigado por fraude. Tadeo abrió el folder y me mostró varios documentos oficiales. Aparentemente, su negocio de consultoría era en realidad un esquema piramidal. Estafó a más de 20 personas, incluyendo algunos de sus propios familiares. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Y Roberta sabe esto? Tiene que saberlo. Mira estas fechas. Tadeo señaló varios papeles. Las investigaciones comenzaron hace 3 meses. Exactamente cuando empezaron a presionarte más por dinero. Entonces mi hija no solo era cómplice de mentiras y manipulación. Era cómplice de un criminal real, alguien que había destruido las vidas de otras familias con sus estafas. Hay más. Mucho más. Algunos de los inversionistas que Marco estafó ya presentaron demandas civiles y penales. Los bienes de ambos van a ser embargados la próxima semana. ¿Incluyendo la casa? Todo. La casa, los autos que les queden, las cuentas bancarias. Van a perder todo lo que tengan a su nombre. Ahora entendía completamente su desesperación. No se trataba solo de las deudas con prestamistas. Marco enfrentaba cárcel, y Roberta iba a quedar en la ruina completa cuando los tribunales terminaran con ellos. Por eso las amenazas se han vuelto más agresivas, continuó Tadeo. Saben que su tiempo se agota. Probablemente pensaron que si conseguían tu dinero, podrían huir antes de que los arrestaran. ¿Huir a dónde? No sé, pero encontré esto. Me mostró un último documento. Marco ha estado investigando propiedades en Costa Rica. Lugares baratos donde se puede vivir con efectivo y sin hacer muchas preguntas. La imagen completa se formó en mi mente como un rompecabezas macabro. El plan no era solo robarme mis ahorros para pagar deudas. Era robarme todo lo que pudieran conseguir y después huir del país, dejándome arruinado y sin familia. Tadeo, necesitamos ir a la fiscalía ahora mismo. 1 hora después estábamos sentados frente al licenciado Ramírez, un fiscal especializado en fraudes financieros. Era un hombre joven pero con ojos que habían visto demasiadas historias como la mía. Señor García, después de revisar la información que nos ha proporcionado su amigo, y cruzarla con nuestras investigaciones existentes, puedo confirmarle que tanto su hija como su yerno están en serios problemas legales. ¿Qué tipo de problemas? Marco Santillán enfrenta cargos por fraude, estafa agravada y asociación ilícita. Su hija, como firmante de varios de los documentos fraudulentos, podría ser acusada como cómplice. ¿Y las amenazas que me hicieron? Con las grabaciones que tiene, podemos agregar intimidación y extorsión a los cargos. El fiscal me explicó que mi denuncia era la pieza que faltaba en su investigación. Habían estado construyendo el caso contra Marco durante meses, pero necesitaban evidencia de su comportamiento intimidatorio para asegurar una condena más severa. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a arrestar a Marco esta tarde. Su hija será citada para interrogatorio mañana. Cuando salimos de la fiscalía, me sentía extrañamente vacío. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que había perdido a mi hija para siempre. Sin importar cómo terminara esto, las cosas entre nosotros nunca podrían repararse. Esa tarde, mientras veía las noticias en mi sillón de siempre, escuché el primer reportaje sobre el arresto de Marco. La televisión mostraba imágenes de él siendo llevado esposado, mientras los reporteros hablaban sobre la caída de un estafador que robó más de 1 millón de pesos a familias trabajadoras. 1 millón de pesos. Mucho más de lo que Tadeo había descubierto inicialmente. Marco no era solo un hombre desesperado con deudas. Era un criminal profesional que había estado estafando gente durante años. Mi teléfono sonó. Era Roberta, y su voz sonaba completamente destrozada. Papá, ¿tú fuiste quien los llamó? Sí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hija. Precisamente por eso. Porque eres mi hija, no podía permitir que siguieras cayendo en este hoyo. Van a arrestarme también. Voy a ir a la cárcel. Tal vez. O tal vez puedas cooperar con las autoridades y recibir una sentencia reducida. No puedo creer que me estés haciendo esto. Roberta, escúchame bien. Yo no te hice nada. Tú tomaste estas decisiones. Tú elegiste mentirme, manipularme,
amenazarme. Tú elegiste quedarte con un hombre que estafa familias inocentes. Yo no sabía lo que Marco estaba haciendo. Eso tendrás que decírselo al fiscal. Pero si realmente no sabías nada, ¿por qué me mentiste sobre el embarazo? ¿Por qué trataste de estafarme a mí también? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, escuché algo que no había escuchado en años, la voz de mi verdadera hija, sin máscaras, sin manipulación. Porque tenía miedo. Tenía miedo de perderte si te decía la verdad. ¿Y crees que mentirme y robarme era la forma de no perderme? No lo sé. Ya no sé nada. Roberta, todavía puedes hacer lo correcto. Puedes decir la verdad, cooperar con las autoridades, y tratar de reparar el daño que han hecho. ¿Y tú? ¿Podrías perdonarme algún día? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. No lo sé, hija. Realmente no lo sé. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y mediática. Marco fue negada la fianza debido a que se consideró un riesgo de fuga. Los investigadores encontraron los documentos sobre las propiedades en Costa Rica, confirmando sus planes de escape. Roberta fue arrestada el viernes, pero liberada bajo fianza después de que su abogado argumentó que había sido manipulada por su esposo. Los medios cubrieron la historia extensamente, refiriéndose a ella como la esposa ingenua del estafador y a mí como el padre valiente que ayudó a detener el fraude. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía como un hombre que había perdido a su familia por segunda vez. Primero María por la enfermedad, ahora Roberta por sus propias decisiones. El sábado, Tadeo vino a visitarme con los periódicos del día. Las fotos de Marco en primera plana, los artículos sobre las víctimas de su estafa, las especulaciones sobre cuánto tiempo pasaría en prisión. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como un extraño en mi propia vida. Hiciste lo correcto, Aurelio. Lo sé, pero hacer lo correcto no siempre se siente bien. Esa noche, mientras ordenaba los documentos de todo este caso, encontré una foto vieja de Roberta cuando tenía 8 años. Estaba en mi taller, con un overol pequeño que María le había hecho, tratando de ayudarme a reparar un auto. Su sonrisa era genuina, llena de amor y admiración por su papá. ¿En qué momento esa niña se había convertido en la mujer que trató de estafarme? ¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en su víctima designada? Tal vez nunca lo sabría. Pero lo que sí sabía era que había recuperado algo que había perdido en estos últimos años, mi dignidad. Ya no era el viejo complaciente que decía sí a todo. Era un hombre que se respetaba a sí mismo lo suficiente como para no permitir abusos, sin importar de quién vinieran. 6 meses después del arresto de Marco, me mudé a una casa más pequeña en las afueras de la ciudad. No porque necesitara el dinero, mis ahorros seguían intactos, sino porque necesitaba un nuevo comienzo. La casa donde había vivido con María, donde había criado a Roberta, estaba demasiado llena de fantasmas del pasado. La nueva casa tenía un pequeño taller en el patio trasero. Nada como el García Motores de mis días de gloria, pero lo suficientemente grande para mantener mis manos ocupadas reparando cosas rotas. Es curioso cómo algunos hombres nunca dejan de ser mecánicos, sin importar la edad que tengan. Marco había sido sentenciado a 8 años de prisión. Los tribunales recuperaron parte del dinero que había robado, pero la mayoría de sus víctimas nunca vieron devueltos sus ahorros completos. Al menos el sistema había funcionado, aunque tarde. Roberta había cooperado con las autoridades como le sugerí. Su participación en los fraudes de Marco fue considerada menor, y recibió 3 años de libertad condicional junto con la obligación de realizar trabajo comunitario. No había ido a prisión, pero su vida como la conocía había terminado. Una tarde de martes, mientras trabajaba en el motor de mi viejo Chevrolet, escuché pasos en el sendero de grava que llevaba a mi casa. Cuando levanté la vista, vi una figura familiar caminando lentamente hacia mí. Era Roberta, pero una versión diferente de mi hija. Había perdido peso, tenía el cabello más corto, y algo en sus ojos había cambiado. Ya no tenía la arrogancia casual que recordaba. Había algo más humilde en su postura, más quebrado. Hola, papá. Roberta. Limpié mis manos con un trapo sucio y la observé acercarse. ¿Cómo supiste dónde vivo ahora? Tadeo me dio la dirección. Espero que no te moleste. No me molesta. Y era cierto. Después de todos estos meses, había esperado este momento, aunque no sabía exactamente qué sentiría cuando llegara. Puedo sentarme. Señalé hacia un banco de madera que había construido la semana anterior. Ella se sentó, manteniendo cierta distancia,
como si no estuviera segura de cuánto espacio tenía permitido ocupar en mi nueva vida. Te ves bien, dijo, observando el taller, la casa pequeña pero bien cuidada. Te ves en paz. Lo estoy. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mejor. Diferente. Se quedó callada por un momento, observando sus manos. Papá, vine a decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Te escucho. Perdón. La palabra salió como un susurro, pero la escuché claramente. Perdón por mentirte. Perdón por tratar de manipularte. Perdón por lastimarte cuando tú solo querías ayudarme. ¿Y Marco? Marco y yo nos divorciamos hace 3 meses. Debí haberlo hecho años antes, pero tenía miedo de estar sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran diferentes a todas las lágrimas que había visto de ella antes. Estas parecían reales. Papá, nunca debí haber elegido su lado sobre el tuyo. ¿Por qué lo hiciste? Porque era más fácil culparte a ti que enfrentar la verdad sobre él. Porque era más fácil verte como un obstáculo que como la única persona que realmente me amaba. Me acerqué y me senté en el banco junto a ella, manteniendo aún cierta distancia. ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy trabajando en una tienda de ropa. No es mucho, pero es honesto. Y estoy yendo a terapia, tratando de entender cómo llegué a ser la persona que fui contigo. ¿Y qué has aprendido? Que durante años confundí tu amor con debilidad. Pensé que porque siempre me dabas lo que pedía, siempre podría pedir más. No entendía que cada peso que me dabas representaba horas de tu vida, sacrificios que hacías por mí. Y ahora lo entiendes. Ahora entiendo que fui una hija terrible. Y que tú fuiste un padre increíble que no se merecía lo que le hice. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos, escuchando el sonido del viento entre los árboles del pequeño jardín que había plantado. Papá, dijo finalmente, no vine aquí esperando tu perdón. No lo merezco. Vine porque necesitaba que supieras que entiendo lo que hice, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la hija que debía haber sido desde el principio. Incluso si nunca te perdono. Incluso si nunca me perdonas. Miré a esta mujer que era mi hija, pero que también era una extraña que estaba aprendiendo a conocer. Durante todos estos meses, había imaginado este momento muchas veces. Había pensado que sentiría ira, o tristeza, o incluso indiferencia. Pero lo que sentí fue algo que no esperaba, esperanza. Roberta, el perdón no es algo que se da de una vez y para siempre. Es algo que se construye día a día, con acciones y decisiones. Lo sé. Si realmente quieres reparar lo que está roto entre nosotros, va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Tengo tiempo. Y va a requerir que seas una persona diferente de la que eras. Ya no soy esa persona, papá. Esa persona me llevó a perder todo lo que importaba. Me levanté del banco y caminé hacia mi auto. Del asiento del pasajero saqué una pequeña caja de herramientas básicas. ¿Sabes cambiar el aceite de un auto? No. ¿Quieres aprender? Sus ojos se iluminaron con una sorpresa que me recordó a la niña que solía ayudarme en el taller hace tantos años. ¿En serio? Es un trabajo honesto. Y en mi experiencia, trabajar con las manos ayuda a pensar con claridad. Durante las siguientes 2 horas, le enseñé a mi hija de 35 años cómo cambiar el aceite de un motor. Sus movimientos eran torpes al principio, pero gradualmente se volvieron más seguros. Cuando terminamos, tenía grasa en las manos y una sonrisa genuina en la cara. ¿Puedo venir la próxima semana? Para aprender algo más. Puedes venir cuando quieras, Roberta, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de mentiras. Nunca más. Sin importar qué tan difícil sea la verdad. Prometido. La despedí en la puerta de mi casa, viendo cómo se alejaba en un autobús público hacia su nueva vida. No sabía si realmente había cambiado, si era capaz de mantener sus promesas, si podríamos reconstruir algún día una relación real de padre e hija. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía curiosidad por averiguarlo. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeña cocina, pensé en el camino que había recorrido desde aquel martes cuando escuché por casualidad la conversación que cambió todo. Había perdido ilusiones, pero había ganado dignidad. Había perdido a la hija que creía tener, pero tal vez, con tiempo y trabajo, podría conocer a la mujer que realmente era. Me levanté de la mesa y fui hacia el espejo del baño. El hombre que me miraba tenía 78 años, cabello blanco, manos marcadas por décadas de trabajo duro.
Pero también tenía algo que había perdido durante años: respeto por sí mismo. Quisieron enterrarme, le dije a mi reflejo, recordando las palabras que había pensado meses atrás. Olvidaron que soy raíz. Al día siguiente era miércoles, y tenía planes de ir al mercado, tal vez visitar a Tadeo, posiblemente trabajar un poco más en el taller. Una vida simple, pero era mi vida, vivida en mis propios términos. Y por primera vez desde la muerte de María, eso era suficiente. Si conoces a alguien que ha pasado por algo así, comparte esta historia. Y si fuiste tú quien vivió esto, ahora es tu momento de levantar la cabeza. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, sin importar quién trate de quitártela.